El régimen económico y fiscal, el REF, es para los que vivimos en Canarias como ese pariente del que hemos oído hablar muchas veces, pero al que apenas hemos conocido. Sin embargo, toda la historia económica del archipiélago se explica a través del reconocimiento del estatuto especial de nuestra tierra, y eso es tanto como decir que el autogobierno de las islas viene determinado por su evolución a lo largo de los siglos. La gente se hace preguntas sobre el REF, quiere saber para qué sirve, en qué nos afecta y cuál es su futuro. Pues bien, hemos hecho estas preguntas. Se las hemos formulado al comisionado del Gobierno de Canarias y a destacados portavoces de la vida económica y social de las islas, y estas son sus respuestas. ¿Qué relevancia tiene el régimen económico y fiscal de Canarias, el REF? A mí me gustaría que lo viéramos alejado de esos parámetros técnicos que le corresponden y que empezáramos a valorar el REF como algo que no es nuestro, como que es propio de las Islas Canarias junto con el resto de elementos que la diferencian. Y esa es precisamente su relevancia, el hecho de que tengamos un elemento que reconoce nuestras diferencias, que tiene en cuenta lo que somos, lo que necesitamos y que además nos viene desde el principio de la historia de Canarias. Esa es la relevancia que de verdad tiene el régimen económico y fiscal de Canarias. Al margen de eso, en el origen de este asunto está el de incorporar a un texto, en este caso legal, elementos que nos puedan permitir superar pues, las desventajas que como territorio fragmentado, alejado y con escasos recursos naturales nos corresponden para poder alcanzar cotas de bienestar pues, al nivel del resto de los territorios. O sea, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el REF es algo que va a permitir a una región como Canarias pues compensar parte de los hándicaps naturales que le impiden estar a nivel de creación de riqueza y de empleo y de desarrollo de su actividad económica que puede estar un territorio continental, ¿no?, al que pertenece también. Se hace alusión a un régimen especial, tanto en materia económica como fiscal. ¿Por qué? Porque reconoce unas singularidades por nuestra condición de lejanía y fragmentación del territorio que nos otorga no un privilegio, sino nos otorga la compensación de esas desventajas y por eso tiene un régimen jurídico especial. Si analizamos los datos de la evolución del PIB desde el año 94, vemos no solamente cómo la media nacional queda bastante alejada de la media canaria, sino que además las diferencias se han incrementado, con lo cual podemos analizar que la herramienta, a pesar de ser importante y beneficiosa para Canarias, no es suficiente para cumplir el objetivo de igualar las condiciones entre un canario y alguien del resto del continente. Un instrumento muy potente, entonces tiene que ir mucho más allá de simplemente ser un instrumento para compensar temas estas diferencias de la insularidad. O sea, tiene que ser un instrumento que ayude a la sociedad a reducir su desigualdad, a mejorar la igualdad de oportunidades, a aumentar los salarios reales. ¿Cómo contribuye el REF a compensar o a igualar los déficits estructurales que tiene Canarias, que son para siempre, porque la condición insular es inevitable y la lejanía también lo es? Precisamente porque los déficits son estructurales y las propias leyes actuales lo reconocen así, yo soy muy partidario de ir a un término un poco más vinculado a eso, que es el del fuero, ¿no? Por definición semántica, un fuero está referido a los elementos que son estructurales, permanentes, para siempre, y el régimen es más para cuestiones de carácter temporal. Pero es verdad que partiendo del fuero, del derecho histórico, se elaboran una serie de medidas, como usted bien apunta, para tratar de compensar, de reconocer esas diferencias que tenemos y de ayudarnos a ser pues, más iguales, ¿no? También me gusta insistir en que esas medidas lo que tratan es de darnos equidad, no es tanto la diferencia de por sí, sino de tratar de manera distinta a quienes somos distintos. Y se hacen desde dos puntos de vista. Por un lado, se trata de ayudar
a determinados sectores económicos que tienen más dificultades que en otros territorios para poderse desarrollar, y por el otro lado de no gravarles a través de impuestos en los mismos niveles que se le graban en otros territorios, de tal manera que con esas compensaciones por un lado con ayudas directas y con esas reducciones por otro con ayudas indirectas, pues los superiores costes que tenemos en Canarias terminen por igualar una posición con el resto, en principio del Reino Español y ahora ya con toda la Unión Europea. Algunos descubrimos y nos empollamos el REF del 72 y nos estudiamos la historia para descubrir de dónde venía, que es de los años 1850, del decreto de Puerto Franco de Bravo Murillo, y aprendimos por qué era la historia así, y desde la época de los Reyes Católicos, por qué en Canarias se daban determinados privilegios o ventajas que no eran privilegios, que era la única posibilidad de que aquí existiera una economía y se pudiera vivir, ¿no? Y bueno, fue un descubrimiento, claro. El REF, uno de sus objetivos es contribuir al desarrollo de la economía en toda su expansión, tanto apoyando los sectores tradicionales como los emergentes. Tenemos aquí el desarrollo, por ejemplo, del sector audiovisual, donde Canarias es pionera en la aportación de este sector al Producto Interior Bruto, y eso ha sido fruto de la existencia del REF, del régimen económico y fiscal. El secreto que tiene un fuero de estas características es la de fijar el ahorro fiscal al territorio. Realmente, si tuviéramos que establecer un aspecto específico de lo que es el régimen económico y fiscal, es que dentro de todas las deducciones y modificaciones legislativas, sobre todo del ámbito tributario que se establecen, aparece una fijación al propio territorio, que de lo contrario, por la propia estructura competitiva, no sería posible. A partir de ahí, no se puede aislar única y exclusivamente el efecto del REF sobre la economía y la sociedad de Canarias, pero lo que sí es seguro es que si no lo tuviéramos, los parámetros económicos y sociales serían peores. La palabra, el concepto fuero que usted ha empleado tiene como dos definiciones posibles. Una atendería a un derecho, la otra, quizás menos favorable, a un privilegio. El REF, el fuero de Canarias, es un derecho, un privilegio, ambas cosas. No, un privilegio tenemos que negarlo en rotundo. No es ningún privilegio porque es una necesidad, y cuando tenemos una necesidad no podemos estar hablando de ser privilegiados. El privilegio puede venir por estar situado donde estamos situados, con todas las bondades que tiene Canarias, pero para podernos llevar a un principio de equidad necesitamos medidas distintas. No estamos hablando de privilegios cuando estamos tratando, lo que les dije antes, de aplicar un principio fundamental que hay en toda política económica, que es tratar de manera distinta a los que son distintos para conseguir el mismo objetivo. Yo he puesto ejemplos que puedan resultar más gráficos en este sentido, y lo he llevado a ciencias que resulten más ilustrativas, quizás, como por ejemplo en la medicina. Un médico, cuando pauta un determinado tratamiento, el mismo tratamiento a 3 personas distintas con la misma dolencia, para conseguir el mismo objetivo, que es sanarla, muy probablemente establezca dosis diferentes, porque evidentemente tiene que considerar la particularidad de cada paciente. Esto en economía también tiene que pasar. No se pueden establecer medidas económicas tabla rasa sin considerar el contexto de cada uno de los territorios. Y nuestro territorio, a nadie se le escapa, no creo que nadie se atreva a discutir, que es diferente y por tanto necesita medidas diferentes. No puede hablarse desde este punto de vista de un privilegio, no lo es. Es una necesidad para poder tener esas posibilidades de un desarrollo acorde al resto de los territorios. Pues primero fue apasionante ir descubriendo la parte técnica, cómo íbamos resolviendo los distintos escollos con los que nos encontrábamos en una negociación que, como todas, se gana cosas y se pierden otras, pero que al final, como digo, acaba en un resultado satisfactorio. Una de las cosas que me llama bastante la atención es que hemos percibido, o yo percibo, y creo que muchas más gente de Canarias perciben, cómo en la Unión Europea hemos sido mejor comprendidos que por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Gobierno de España. Hablar de fuero es no solo adecuado, sino necesario, ¿no? El fuero es una especial consideración histórica que ha tenido siempre Canarias dentro de España por sus especiales condiciones, únicas, diría yo,
desde el punto de vista de localización geográfica, de situación y realidad económica, de capacidad de generar economía, valora todo ese conjunto de leyes, todo ese conjunto de armamento jurídico que garantiza nuestra autonomía política, que garantiza nuestros incentivos económicos, nuestra diferenciación fiscal y la protección de lo que es la cultura y la lengua canaria. Se dice fuero porque es algo histórico de Canarias, es un marco normativo que hemos tenido desde hace muchísimos años, que se ha ido actualizando y se justifica por las propias condiciones de Canarias como región ultraperiférica, que se llama ahora, pero realmente, para que todo el mundo lo entienda, estamos muy alejados, somos un territorio archipiélago, somos islas, hay una doble insularidad, y además tenemos una serie de condicionantes estructurales, como es la falta de recursos productivos, limitaciones por ser islas para tener pues conexión, el tema energético. Entonces todo esto ha dado como argumentos, son argumentos reconocidos tanto por el Gobierno de España como la propia Unión Europea, para tener un tratamiento fiscal y económico particular. Fuero significa un reconocimiento histórico de una singularidad, y el hecho de ser islas ya de por sí te diferencia del resto del continente, y además lo histórico de la singularidad procede de los reyes católicos. Incluso pues aparece en los preámbulos del propio régimen económico y fiscal de Canarias, de ahí que es más acertado establecer ese concepto más que un sistema simple de financiación de una comunidad autónoma. Realmente es un fuero porque somos diferentes y singulares respecto al resto del continente. En la mayor parte del tiempo se ha mantenido esa excepcionalidad, como la vivimos actualmente. Entonces, durante todo el tiempo del antiguo régimen se mantuvo. Eso sí, siempre existe un intento de presionar por parte de la administración central de aquel momento. Siempre trata de apretar, siempre, es una negociación constante, se trata de apretar a su favor, y los canarios a lo largo de 3 siglos y pico defienden su fuero. El REF son las ruinas humeantes de lo que fueron los puertos francos. El régimen de libertades que tenía Canarias no es el que tiene ahora. Y de hecho, algunos, entre los que me cuento, pensamos que quizás, como distopía, ¿no? Quizás si Canarias no se hubiera integrado en la Unión Europea, si se hubiera mantenido como un territorio singular, en la famosa opción 2 que se barajaba en su momento, si hubiéramos defendido nuestras libertades, nos hubiéramos convertido en un refugio de capitales, como tipo Hong Kong, Singapur, o una base logística en el Atlántico. Pero claro, todo eso son sueños, ¿no? No se sabe. Es verdad que nos integramos en la Unión Europea, que nos vino un chorro de dinero, de ayudas, de fondos FEDER, pero eso ha ido mermando con el tiempo, ¿no? El REF sigue siendo un desconocido para la mayoría de la sociedad isleña. Lamentablemente sí. Lamentablemente tenemos una tarea pendiente, a pesar del tiempo transcurrido, en el que quizás más en las últimas décadas se ha acentuado como consecuencia de que ha perdido esa proyección directa en todos y cada uno de nosotros. Hay que hacer una labor de convencimiento del derecho que tenemos, y así como pues cuestiones muy representativas nuestras en el ámbito del deporte, que es la lucha canaria, o en el ámbito de la cultura, que es el folclore, o en el ámbito incluso de la gastronomía, como pueda ser el gofio, que todos nos identificamos con ello porque es muy canario. Tenemos que conseguir que también nos identificamos con nuestro fuero y con nuestro REF, porque está al mismo nivel, sigue siendo, tiene esa connotación propia que nos corresponde, y en ese empeño sí que desde el Gobierno de Canarias, en el Ejecutivo actual y con la creación del comisionado en particular, vamos a seguir trabajando, porque necesitamos que toda la población de Canarias tenga acceso a ese derecho que tienen, porque también, vengo repitiendo mucho, si no lo conocemos, no lo valoramos, y si no lo valoramos, no lo defendemos. Entonces ahí tenemos que hacer esa tarea. Uno de los problemas que ha tenido el REF para que sea reconocido por todos es la falta de conocimiento del REF que existe en la sociedad, y la empresa forma parte de la sociedad. Yo creo que tenemos que hacer más pedagogía de lo que es el REF y de las medidas,
porque muchas veces no pensamos que el tejido productivo canario está formado en su gran mayoría por pymes y micropymes. El REF es una herramienta para Canarias y los canarios, y en Canarias y los canarios está formado por empresas, trabajadores, o sea, por la población en su conjunto. Hay una frase muy manida que desde que uno se levanta y abre el grifo para ducharse, ahí está el REF, por lo tanto el REF nos beneficia a todos. Tenemos que llegar a la sociedad, porque al final, si la sociedad no lo entiende, esto va a dificultar mucho el implementar, el hacer cambios, ¿no? Porque al final la sociedad en definitiva es la última beneficiaria y es la que fuerza a los políticos de alguna manera a tomar medidas. Entonces, claro, cuanto más conocimiento tengan ellos, la sociedad en general, de lo que se está haciendo, de por qué se hace, sobre todo por qué se hace. Las regiones ultraperiféricas de Francia o las regiones ultraperiféricas de Portugal en menor sentido, pero sobre todo las de Francia, perdón por la expresión, alucinan con los beneficios que han logrado obtener a través de que los canarios hemos podido convencer a los países de la Unión Europea de que somos una base que ellos también pueden desarrollar para vivir en el mundo fronterizo en el que vivimos. Creo que es algo que a lo mejor lo hemos comprendido poco o lo hemos vendido mal o no lo hemos sabido trasladar a la sociedad, pero Canarias sin su fuero, sin su régimen económico y fiscal o sus incentivos, hoy sería un territorio mucho más pobre y con mucho menos oportunidades, un territorio menos libre. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los elementos esenciales del régimen económico y fiscal de Canarias? Mire usted, hay elementos tan importantes que se definen dentro de lo que viene a ser un bloque de medidas económicas, como por ejemplo la ayuda, la subvención al transporte de pasajeros. Mucha gente desconoce, la gran mayoría desconoce, que el descuento residente a la hora de comprar un billete de avión o de barco viene recogido en nuestro REF y es un derecho que tenemos como consecuencia de la necesidad que le venía comentando de podernos trasladar, de podernos transportar con los únicos medios que tenemos a nuestro alcance, que es el barco y el avión. Eso está recogido en el REF. En el REF económico está recogido la ayuda al transporte de mercancías, con el fin de ese sobrecoste que podrían tener los alimentos a la hora de trasladarlos desde su origen hasta Canarias, pues sean compensados a través de una ayuda directa y que por tanto puedan igualar su precio al resto del territorio nacional. Es verdad que hay una sensación de que las cosas en Canarias están más caras que en el resto de España, pero lo cierto es que cuando la analizas con los datos vienen a traducirse en que están en la misma paridad de poder adquisitivo, sin perjuicio de que hay mucho sobre lo que trabajar, pero que ayuda el REF a que eso sea así. Imagínese usted, si no tuviéramos esa compensación al transporte de mercancía, cómo estarían los precios de los productos que compramos. Pero también la energía. La energía, producirla en Canarias es mucho más cara que en un territorio continuado donde no haya fragmentación. También el REF incorpora ayudas a la energía, al agua, a la captación y la distribución del agua, a los planes de empleo, a la educación, a la financiación de nuestras universidades. El REF también incorpora ayudas esenciales para mantener sectores económicos que todos coincidimos que un territorio debe mantener sí o sí, como es la agricultura o como es la industria. Desde el punto de vista del bloque de reducción de impuestos para que los costes, bueno, pues compensen esas diferencias que tienen las empresas y los autónomos a la hora de hacer pues sus actividades y sus negocios, pues tenemos incentivos que en el caso de llevar a cabo inversiones para su actividad, pues les reduzcan el pago de la factura fiscal ante Hacienda. Por tanto, sí que hay elementos de peso para considerar que se está tratando de compensar esas diferencias que le decía antes con medidas que en ningún caso son un privilegio, que lo que pretenden es la equidad. La fiscalidad diferenciada que tiene Canarias gracias al REF ayuda muchísimo y es una forma de compensar los costes adicionales que tenemos. De hecho, tenemos reconocido el diferencial fiscal en la imposición indirecta, de hecho por eso tenemos el IGI en lugar del IVA y yo creo que sería impensable que Canarias tuviera el IVA. Es una forma de compensar para todos los canarios. Hay quien cree que el régimen económico y fiscal pues, es pagar menos impuestos, pero es que también ese pago de menos impuestos también supone un compromiso de reinversión, con lo cual generas economía, generas empleo. REF no es sentido por la sociedad canaria.
de ninguna manera. El REF no se enseña en las escuelas. No ha habido ningún intento válido de decirle a los canarios que vivir aquí es posible porque existen condiciones fiscales, singulares, especiales, adecuadas a un archipiélago como el nuestro, que es fragmentado, que entre el Hierro y Lanzarote tiene la misma distancia que entre Asturias y Cataluña, es decir, que son islas muy alejadas entre sí, muy alejadas del continente. Eso no se ha explicado, claro que no. El REF tiene medidas fiscales y medidas económicas. Medidas económicas que compensan el coste de la energía, el coste del agua, el coste de las comunicaciones, el coste de la distancia de poder vivir, el coste del transporte de mercancía con el resto del Estado para que lleguen a Canarias en unos niveles de precios más aptos para poder competir y para poder desarrollarnos, ¿no? Y las medidas fiscales que te permitan invertir. O sea, el problema sería, si no tuviéramos ese tipo de herramientas, Canarias estaría muy atrás. Los incentivos fiscales van mucho más allá de un ahorro a la empresa, ¿no? Y también tiene que ver mucho con nuestro día a día, nuestra vida, ¿no? La bonificación al transporte, el 75% del descuento residente, la bonificación en el transporte de mercancía, los impuestos especiales en la energía, en el fuel, en la gasolina. Es decir, son medidas que en el día a día no las conocemos o no somos conscientes los canarios, pero no solamente están ayudando efectivamente a las empresas, sino también a las familias canarias, ¿no? A pesar de esas ayudas, no conseguimos igualarnos. ¿Elementos que inciden directamente en la sociedad canaria o solo en parte de ella, la que está más vinculada a la comunidad empresarial? Está vinculado a la realización de un negocio, de una actividad económica, y además dentro de la propia actividad económica está vinculado a la inversión. Si no hay inversión, pues no se reconoce en términos generales esa diferenciación que debemos tener los canarios frente a los demás, ¿no? Y ahí quizás sí que tengamos que abrir un debate, que es el que tenemos nosotros puesto encima de la mesa, para que no se establezca una doble condición, es decir, que además de trabajar y hacer negocios en Canarias, tengamos que hacer una inversión para que haya un reconocimiento fiscal y por tanto una reducción de impuestos para tener la misma posición que el resto. El sector turístico es un ejemplo de ello, cómo ha avanzado en optimizar los costes de gestión de sus recursos, ¿no? Con instalaciones cada vez más modernas y más sector industrial, todos los sectores en Canarias han conseguido que con ese tipo de medidas que el REF te pone a tu disposición, mejorar los sectores tradicionales y entrar en sectores nuevos emergentes con fuerza, ¿no? Y creo que con un diferencial que las medidas fiscales ayudan a potenciar ese tipo de sectores, ¿no? Hemos hecho grandes avances, ¿no? Hemos conseguido que la economía pasase de una economía totalmente agrícola a una economía de servicios. Eso lo hemos hecho en muy pocos años y lo hemos hecho creo que de una forma ejemplar, generando fortaleza, clase media y oportunidades. Preguntémonos qué pasaría si en Canarias no tuviéramos REF. Y yo creo que todo el mundo va a decir no tendríamos el desarrollo económico y social que tenemos a día de hoy. Y es fácil de entender. Pensemos en Europa, un continente unido, un mercado único, y ha habido en los últimos años un proceso de deslocalización de actividades, sobre todo industriales. Sin embargo, aquí en Canarias, me voy a ceñir en el sector industrial, aquí se siguen manteniendo muchas actividades industriales que son estratégicas para las islas. De hecho, industrias nacionales y multinacionales están aquí aún. De hecho, está viniendo una actividad como puede ser la audiovisual, como puede ser las energías renovables, y todo esto gracias a las medidas del REF. Canarias es la comunidad autónoma que más horas trabaja y que menos salario percibe del territorio español. Canarias es una de las comunidades autónomas con más dificultades para acceso a derechos fundamentales como la vivienda. Y Canarias es la comunidad autónoma con una de las mayores cestas de la compra más caras, ¿no?, de todas las comunidades autónomas. Con esas condiciones, de verdad, un instrumento que pretendía resolver desigualdades sociales está funcionando y por lo tanto sus implicaciones están resolviendo de verdad esas desigualdades sociales. Habrá que diseñar que el instrumento, ¿no?, y que el REF en este caso pues, sirva pues, para mejorar la productividad de los trabajadores menos cualificados, ¿no?, que hoy en día son los que ganan menores sueldos
que en parte es porque tienen estas productividades muy bajas, ¿no? Y entonces pues, pueden ir encaminados a mejorar esta productividad que les llevaría a incrementar su salario y a reducir la desigualdad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué va evolucionando la demanda de la excepción fiscal? Porque cada etapa es diferente en las islas. Entonces, la etapa mala y de mayor emigración es la previa al decreto de Puertos Francos. Es decir, la primera mitad, antes de 1852, es cuando peor se está pasando en las islas. Hagamos un poco de balance. ¿Cuál sería su explicación al funcionamiento de las medidas del REF en las últimas décadas de trayectoria, de su aplicación y de la economía de Canarias? Sin lugar a dudas, creo que hay que destacar que gracias al REF y al modelo actual del 94, que es el que tenemos a día de hoy, la economía de Canarias, la estructura productiva de Canarias ha ganado en competitividad. Ha permitido que a través de esos incentivos a la inversión, pues los medios de producción se modernicen, también las carreteras se hayan mejorado, también la capacidad de atraer inversiones a través de la zona especial canaria y de la puesta en marcha, evidentemente, de actividades que son distintas. Hay un ejemplo muy claro de los últimos años, la explosión que ha tenido en Canarias la industria cinematográfica, con un empleo directo e indirecto que está cuantificado en 15.000 personas, con 220 rodajes, con la posibilidad que se le da a todo el ecosistema de empresas locales el poder trabajar con las grandes multinacionales del sector audiovisual. Y eso ha sido gracias al régimen económico y fiscal. Por tanto, la explicación de cómo ha contribuido el modelo actual de nuestro REF, medidas que, insisto, derivan de nuestro fuero y de nuestro derecho histórico, yo creo que hay que llevarlas al campo de la economía y la estructura que teníamos en Canarias en el año 94 era una de la época pasada y a día de hoy pues podemos presumir de tener muy buenas instalaciones que nos han dado pues una cota de competitividad suficiente para poder enfrentarnos al mercado global de la manera que lo hacemos. Sin el REF no lo hubiéramos conseguido. Los empresarios han tratado de aprovechar al máximo las herramientas del régimen económico y fiscal con enormes dificultades, y las mayores dificultades han venido por la inseguridad de la norma, especialmente por esa interpretación tan restrictiva que muchas veces han hecho los tribunales y después de muchos años, además de utilizarla con graves consecuencias para los proyectos empresariales, ¿no? El gran paso que todos demandamos es que la Agencia Tributaria Canaria adopte un papel mucho más relevante en la interpretación de la norma, que se convierta en un órgano consultivo imprescindible para interpretar esos beneficios fiscales o esos incentivos desde la perspectiva del conocimiento, desde la perspectiva de la localización en Canarias. Entonces, para mí el balance es positivo, es decir, tenemos unas medidas económicas y fiscales que han permitido a las empresas de todos los sectores que se capitalicen, que inviertan, que se modernicen. ¿Qué le falta al REF? Pues tener como mayor agilidad para mejorar las medidas y que se adecúen a lo que requiere Canarias en cada momento. Por ejemplo, ahora estamos afrontando la transición digital, estamos afrontando una necesidad de crecer en energías renovables, pues el REF debe ir acompañando estas necesidades que tenemos. Es normal, porque durante 52 años se ha mantenido el debate del régimen económico y fiscal de espaldas a la ciudadanía. Y cuando se ha tenido con un lenguaje muy técnico que impide su entendimiento y participar en el debate. Sin lugar a duda, como incentivo, son potentes y es un factor de atracción crucial. ¿Qué pasa? Que se debe de complementar con otras cuestiones como la necesaria simplificación administrativa y agilidad de los procedimientos, porque muchos de los proyectos que llegan a Canarias con la intención de implantarse en las islas mueren en el camino porque están esperando por una licencia, por un procedimiento que se eterniza, que caduca y al final pues se espanta la inversión. Claro que no basta con la reducción fiscal. Una fiscalidad diferenciada lo que hace es equipararte, no darte una ventaja adicional. Que también se incentive la acumulación de conocimiento, que también se incentive la innovación, que también se incentive, y yo soy muy fan de esto, ¿no? O sea, mucho la creación de nuevas empresas, ¿de acuerdo? Y sobre todo las empresas incipientes, las empresas de nueva creación. La sociedad evoluciona, evolucionan también las herramientas de que dispone.
El REF está en un, no sé si llamarlo proceso, desde luego sí en una reflexión sobre su modificación, que debería ir, según su criterio, ¿en qué dirección? Yo creo que deberíamos intentar poner encima de la mesa un modelo que de verdad le dé la suficiente flexibilidad como para poder adaptarse a los cambios que se van produciendo en la sociedad en su conjunto y en la economía en particular, cada vez de manera más rápida. Aquí también creo que coincidamos todos en que lo que antes cambiaba quizás en 30 años, que es la antigüedad que tiene el modelo de REF actual, ahora lo voy a poner a título de ejemplo, pero igual cambia en 30 meses, ¿no? O sea, tenemos un REF definido para crear nuevas infraestructuras de carácter tangible, de carácter material, y estamos hoy en un mundo donde ya empieza todo a moverse, este no es el futuro, este es el presente, con inteligencia artificial. Y eso no lo está contemplando el modelo actual. Por tanto, tenemos que intentar definir un REF, unas medidas que puedan servir para que se adapte a las distintas circunstancias que puedan venir en el futuro sin necesidad de excesivos cambios, porque entonces nos vamos a quedar atrás. Yo creo que una asignatura que el REF pudiera aprobar es intentar ampliar los incentivos fiscales también a la población residente canaria, vía IRPF o vía cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, el liberar más renta para que ésta pueda ser destinada a nuestra economía. La sociedad canaria en todos sus aspectos ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y yo creo que está preparada para ser receptora directa de los beneficios del REF, ¿no? Para que ya no solo nos centremos en aplicar medidas a la actividad empresarial, sino que todas las personas puedan ser partícipes. Por ejemplo, que cualquier persona puede invertir, porque solo puede invertir un empresario en Canarias y obtener beneficios de esa inversión que todos necesitamos, porque genera empleo, porque genera actividad económica, genera incrementos de PIB, y porque no lo puede hacer una persona física beneficiándose en su IRPF, por ejemplo, ¿no? Hace falta mejorar el REF cada 3-4 años quizás. No esperar 7 años o no esperar que haya un cambio de una autorización que requiere de, porque son ayudas de Estado, es decir, comunicar a la Unión Europea las mejoras que hay que hacer. Ese reparto de la riqueza, esa redistribución del derecho, porque una comunidad autónoma es más rica cuanto es más rica su población y por lo tanto cuanto es más rica en derecho. Habrá que regular y revisar en qué ha fracasado la pretensión del régimen económico y fiscal para que tengamos los datos y ocupemos los rankings que ocupan Canarias en incumplimiento de políticas sociales y de derechos fundamentales. Y por lo tanto ajustar ese instrumento para que sirva al fin para el que se creó. Normalmente las solicitudes que se han hecho a los gobiernos centrales de España y ahora de Europa suelen ser admitidas, suelen ser valoradas positivamente y después hay que negociar y tal, pero no es que el fuero nos lo pongamos nosotros ni que nos lo otorguen, se negocia. Al REF lo que le falta es seguridad jurídica en su aplicación, flexibilidad en su adaptación a la hora de poderlo llevar a cabo y ponerlo en práctica, y que sea una defensa de todos los canarios, que cada vez que cambie el gobierno tengamos que estar defendiendo que estamos ante una compensación de desventaja y no rogando porque parezca que nos están manteniendo un privilegio porque no lo es. Ya se ve todas las posibilidades económicas y de actividad y de desarrollo personal que nos está proporcionando el CIDE, pues habrá que introducir elementos para hacer más atractivo que se desarrollen aquí producciones cinematográficas y sobre todo que se posproduzcan aquí, es decir, que ya aquí se graba, pero habrá que esperar a que también se hagan trabajos, ¿no?, posteriores al rodaje, y asuntos relacionados con la tecnología. Y respecto a esa otra prioridad esencial de cualquier sociedad, que es la creación de puestos de trabajo, ¿qué puede aportar? Pues puede facilitarlo desde varias perspectivas que también tenemos encima de la mesa y que esperemos poder concretar en alguna medida específica y que pueda ayudar. Una es la formación y planes de formación específicos para que evidentemente podamos tener a profesionales adaptados a las nuevas exigencias y a las nuevas demandas que hacen las empresas, pero también
orientarla a la reducción de los costes de contratación, vuelvo otra vez a repetir, como consecuencia de que en Canarias son distintos que el resto del territorio nacional. Quizás aquí habría que ir más a determinados colectivos de parados de larga duración, donde en Canarias se acreditan datos muy superiores al resto del territorio español. Tenemos unos jóvenes con una tasa de paro muy elevada y tenemos mayores de 52 que la media tienen una tasa de paro muy elevada, insisto, más elevada que la media de España. Por tanto, en el REF también estamos analizando la posibilidad de que podamos incorporar deducciones, bonificaciones, exenciones a la hora de la contratación de este tipo de colectivos a la espera de un puesto de trabajo, y que junto con la formación y la actualización de su capacitación y la posibilidad de que se reduzcan los costes de su contratación sin que, evidentemente, repercutan en sus prestaciones sociales futuras, yo creo que el REF aquí tiene un papel fundamental y haría, una vez más, que pudiéramos hablar de un REF más social, de un REF para todos. Yo creo que va siendo hora de que en cualquier reforma fiscal que se acometa en el futuro, aunque Canarias tiene poca fuerza para defenderla políticamente hablando, se tome alguna medida que sí que llegue al bolsillo de los trabajadores. Me gustaría un régimen económico y fiscal moderno, que fuese capaz de atraer empresas y que generar empleo de alto valor, sobre todo en la economía digital, ¿no? Muy orientado en la economía digital, que permitiera crear un ecosistema de formación en nuestra sociedad, formación orientado a esa tipología de proyectos o de empresas, que fuese de alto valor y por lo tanto la renta disponible fuese mayor para los canarios. Comisionado, ¿en qué medida esa reflexión sobre la reforma del Fuero Canario tiene que apuntar a una participación superior de la propia sociedad, no solo de la comunidad empresarial, en sus medidas y en el desarrollo de su potencial? No, esto tiene que ser una prioridad. El hecho de que en un futuro inmediato el REF, mirando precisamente a los nuevos tiempos que se avecinan, se oriente a una participación de toda la sociedad, yo creo que debe ser un objetivo irrenunciable. Tenemos que trabajar en él, tenemos que insistir en él y tenemos que conseguir, entre otras cosas, para también que todos nos sintamos pues identificados, como debemos sentirnos, y reconocerlo como un derecho que es propio, que las medidas se trasladen ya no solo al ámbito empresarial, sino también al ámbito de los trabajadores y de los autónomos. A día de hoy, un trabajador en Canarias obtiene rentas y está tratado en su imposición personal de la misma manera que lo está cualquier trabajador de cualquier ciudad de la península. Y entonces, desde ese punto de vista, no podemos defender que tenemos una diferenciación. El REF tiene que llegar al IRPF de trabajadores y autónomos. Y el REF tiene que llegar a las pymes, permitiéndoles capitalizarse, permitiéndoles ser cada vez más competitivas sin esa necesidad de además tener que realizar una serie de inversiones. Y en el comisionado esto es un objetivo irrenunciable. Yo creo que si abrimos esto a las personas físicas, a que usted o yo de nuestra renta podemos destinar fondos a inversión y por tanto tengamos derecho a una deducción por ese destino, generaría una economía a escala tremenda en Canarias y nos daríamos cuenta de que es una herramienta para todos, ¿no? Algunos defendimos una teoría que está regresando, está volviendo, las teorías son cíclicas, ¿no? Hicimos una reflexión y decir, mira, ¿por qué las rentas del capital de las empresas tienen un beneficio fiscal? Si están exentas en un 90%, si te acoges a la RIC, ¿por qué no las rentas del trabajo? ¿Qué tienen las rentas de las empresas que no tengan la renta del trabajo? Es decir, propusimos que Canarias, como le pasaba en aquella época a Ceuta y Melilla, creo que en aquella época era el 50%, pedíamos una deducción del 50% en el IRPF que se pagaba en Canarias. Yo creo que el REF que esté vigente en cada momento debe propiciar que generemos una sociedad libre, que generemos una sociedad con igualdad de oportunidades, que seamos capaces de coger el tren de los avances tecnológicos, que seamos capaces de desarrollar la sociedad, el nivel que tengamos nosotros de
tejido empresarial. Ese es el REF que necesitamos en cada momento. En definitiva, lo que estamos buscando siempre es que sea una sociedad libre, que pueda ser dueña de su destino, que pueda ser dueña de su futuro y que no dependamos de ayudas externas para salir adelante. Eso es lo que nos debe dar el REF, colocarnos en igualdad de oportunidades respecto al resto del continente o al resto del territorio nacional. ¿Eso usted lo ve deseable, pero lo ve también viable? Lo veo deseable, permíteme que añade necesario, y lo veo alcanzable. Mire usted, lo que se recauda por impuestos es el producto de dos factores: la base, la renta sobre la que aplica, y el porcentaje del impuesto. Usted puede recaudar 20 teniendo una base de 100 y un impuesto de 20. Pero también puede recaudar 20 si usted lo que tiene es una base de 200 y un impuesto de 10. Hay que tender a esto. Hay que tender a incrementar las rentas en Canarias, y para eso el incentivo de reducir los impuestos, pero no por tener un privilegio, sino para estar en la misma posición que el resto del territorio nacional, nos permita alcanzar esas mayores cotas. Yo creo que esto es un objetivo que podemos conseguir, que es alcanzable, y tenemos que trabajar todos para que efectivamente sea así. Canarias defiende sus singularidades como una discapacidad, ¿no? Mira, yo tengo esta discapacidad, esto que se llama hoy pues una divergencia funcional, pobrecito, qué pobrecitos somos, me tienes que ayudar por aquí, me tienes que ayudar por allá, nos ayudan con el plátano, nos ayudan con el transporte, nos ayudan con, vienen fondos del Estado, por diferentes conceptos, y nos hemos ido acomodando a ese régimen de minusvalía social, ¿no? Y parece que somos incapaces de ser autosuficientes por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el tejido empresarial canario está formado, como ya sabemos, por un 99% de pymes y en su mayoría muchos autónomos. Las principales ventajas fiscales del régimen económico fiscal vienen a través de la declaración del impuesto de sociedades, es decir, aquellas empresas que tienen beneficios y declaran impuesto de sociedades. Eso no ocurre con los autónomos y con muchas de las pymes. Quizás es entendido, pero no puede llegar a todos de la misma manera por la propia configuración que tenemos actual del mismo. Entonces es un instrumento que inicialmente fue creado para incentivar que las empresas que generaban beneficios, esos beneficios no los dejaran ahí en su cuenta de negocio, sino que invirtieran, ¿de acuerdo? Entonces para eso se ha sido exitoso, ¿de acuerdo? O sea, ha generado más inversión, ha generado un aumento de capital. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si el capital que se genera con esos incentivos resulta que es un capital poco productivo, pues al final no genera lo que debería generar. O sea, que llegue al final a los salarios reales, que llegue al final a la productividad, que llegue al final a la desigualdad. O sea, básicamente se queda en una inversión poco útil. Quizá nos estamos cegando demasiado con el capital de la inversión. Se pueden aplicar políticas comerciales a través del REF, relaciones internacionales abiertas a otros niveles. Se pueden hacer muchísimas cosas más en tema fiscal, en tema de atraer talento a las islas. Se pueden hacer muchísimas cosas más. ¿En qué medida ese REF actualizado puede además contribuir a afrontar otros desafíos de la sociedad canaria que tienen que ver con su bienestar esencial? La vivienda, la calidad de los servicios públicos, sanitarios, sociales, etcétera. Si con el REF conseguimos, a través de la medida que hemos venido explicando, que aumenten las rentas disponibles de los canarios a través de la reducción de los impuestos, a través de la reducción del IRPF, como estamos planteando, o la capitalización de las empresas canarias para que con esa fortaleza puedan afrontar mejor pues, los desafíos que tienen en su día a día, sería ya una palanca para poder resolver efectivamente otras cuestiones que están encima de la mesa a día de hoy y que podemos aprovechar con las herramientas que tenemos. Uno de ellos, y el principal quizás en estos momentos, es el de la vivienda. El acceso a la vivienda cada vez es más inalcanzable y al margen de cualquier otras cuestiones que también concurren en este problema, con el REF podríamos ayudar a
resolverlo, a dar un elemento que sea, bueno, pues facilitador del acceso a la vivienda. Y ya hemos planteado que esos saldos que están pendientes de ser invertidos por parte de las empresas que han ido acumulando en una herramienta del REF, que es la Reserva de Inversiones en Canarias, pues se puedan canalizar a la adquisición de viviendas para ponerlas de manera inmediata en el alquiler. Es muy positivo que la gente, que estemos haciendo este debate, es muy positivo, yo lo veo porque al final el REF es de todos. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que sentir todos es que el REF es de todos. Nosotras decidimos que un instrumento como el REF debe dotar de facilidades para repartir esa riqueza, y la diferencia, la distancia entre quienes acumulan mucho en Canarias y quienes acumulan mucha pobreza es tan grande. ¿De verdad funciona ese instrumento al fin para el que se propuso? La gente cuando habla de herramientas como la Reserva, yo creo que es el mejor instrumento que existe en Canarias, y bueno, y que lo querrían todas las comunidades. Está haciendo que yo a mi beneficio no los reparta, sino que los invierta en el desarrollo de mi actividad, en la diversificación de mi actividad, en sectores emergentes, y hace que tú con tus propios recursos los reinviertas. Bueno, yo creo que eso es una herramienta tremendamente atractiva para todos. Ahora tenemos grandes retos en formación, tenemos retos en incorporar digitalización. Para eso tenemos que irlo transformando, tenemos que ir adaptando las herramientas del REF para que precisamente consiga que podamos impulsar nuestra sociedad hacia la sociedad del futuro, ¿no? A converger con las sociedades más desarrolladas del mundo. Ese es nuestro objetivo. Nosotros desde la Asociación de Trabajadores de Autónomos de Canarias consideramos que una medida fundamental es una bonificación del IRPF, porque es una medida que afecta no solamente a los autónomos, sino a las familias canarias. Hablamos de poner en una situación similar a un canario, a un autónomo de Canarias frente a un autónomo del resto del territorio. ¿Y cómo imagina, comisionado, en este proceso de reflexión, el régimen económico y fiscal de Canarias dentro de 10 años? Quiero pensar en que ya llegada esa época tendremos el REF que a mí verdaderamente me gustaría. Me gustaría un REF que sea reconocido por toda la población de Canarias como lo fue en el pasado, como ese derecho que tenemos y que lo valoremos con la importancia que tiene. Me encantaría y espero que así sea. Me encantaría que fuera un REF que verdaderamente ayuda y contribuya al momento de lo actual, pero también de los próximos 10 años. Me gustaría que fuera un REF que no sea atacado, que no sea constantemente vilipendiado porque se considera que es un privilegio y por tanto empieza a ser respetado en todos sus términos, pero me gustaría sobre todo que sea un REF práctico, que sea un REF que de verdad está contribuyendo al desarrollo y al bienestar de todos y cada uno de los canarios y, como no, me gustaría que de verdad consigamos que fuera un REF para todos. Por eso yo sonrío a ver que soy. Así ven nuestro REF los hombres y mujeres que lo definen, analizan y ponen en práctica. Del uso adecuado de sus medidas depende buena parte de nuestro futuro, del porvenir de la sociedad canaria en su conjunto. Por eso es nuestra sociedad la llamada a mantener ese debate permanente sobre su balance y contenido. Tomen la palabra, les corresponde a ustedes.